como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos una vez más en una de las entrevistas de Criterio y esta vez tenemos un invitado muy interesante. Es un joven panista muy activo en el estado y a nivel federal. Es una persona que ha tenido encargos muy importantes para su corta edad. Es un amigo además que respeto mucho y con el que vamos a platicar hoy de temas muy importantes. Acaba de salir todo el tema de García Luna, toda la reacción de la oposición, tantos temas con la actualidad de la oposición y de la política en general. Estamos con Enrique Randolph. Enrique, ¿cómo andas? Amigo, muy bien, muchas gracias. Muy honrado de la invitación y la verdad muy emocionado de poder echar una muy amena plática contigo. No, qué bueno, qué bueno. A ver, Enrique, nos la vamos a aventar rápido porque curiosamente quiero que sepan que de aquí Enrique se va a un examen, de hecho, a la universidad. Yo a él lo conocí en las grillas de la universidad y es muy chido verlo cómo está destacando, porque además está destacando mucho a nivel estatal y a nivel nacional. Y es padre platicar con alguien que creo que está buscando refrescar un poco las ideas en su partido, a pesar de que yo soy de la idea de que su partido a veces trae una ideología medio anacrónica. Pero, Enrique, a ver, platícanos, ¿quién es Enrique y cómo llegas a donde estás ahorita? Primeramente, te agradezco mucho este espacio. Yo como tal, ahorita soy estudiante de Derecho, curso el 8º semestre de la carrera. De igual forma, trabajo en el Congreso del Estado. ¿Para cuál cámara? Para acá. Ok, perfecto. Laboro actualmente, tengo la oportunidad de trabajar para el Congreso del Estado, como lo había mencionado. Los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional me dieron la confianza, la oportunidad de poder ser su coordinador de asesores, es decir, quien lleva la ruta y la estrategia jurídica y quien se dedica también a apoyar a sus equipos técnicos para que la agenda legislativa y el plan de trabajo que cada diputado trae con la visión de Acción Nacional pueda llevarse a cabo en los temas técnico-jurídicos. De igual forma me ha tocado también colaborar en la Cámara de Diputados a nivel federal, con diputados federales de aquí de Aguascalientes. Y de igual manera también he participado desde mis 16 años en Acción Nacional, específicamente en Acción Juvenil. Actualmente formo parte de la Dirección Nacional de Acción Universitaria, de la Secretaría de Acción Juvenil, en las cuales también tenemos proyectos muy, muy interesantes con todos los universitarios, con todo este sector estudiantil. Y sí, efectivamente, ¿cómo empecé? A mí desde joven siempre me interesó mucho todos los temas que involucraban como ayudar a los demás, servir en mi comunidad. Me gustó siempre desde chiquito formar parte de asociaciones civiles y siempre en la plática en la mesa a la hora de la comida con mi familia, muchas veces era uno de temas legales o de temas políticos y de ahí creo que me fue interesando un poco todas estas cuestiones políticas hasta que a mis 16 años una vez un taxista, yo iba de camino a mi casa y íbamos platicando de política y me dijo, pues no necesitas tener 18 años, puedes meterte ya desde ahorita. Ha habido muchísimos políticos que se han metido desde antes, así es que pues si tienes ganas tú de participar activamente en los asuntos públicos de tu estado, de tu municipio, de tu país, no esperes. Claro, se vale. Y así fue como yo una vez fui a comer al centro comercial Galerías y de ahí, de mientras que llegaban mis amigos, fui a preguntar a las oficinas de Acción Nacional, y ahí me pasó el número de una persona y poco a poco me fui metiendo y pues aquí estamos. No, hombre, oye, además, qué historia, ¿sabes qué? A ver, primero que nada, me gustaría saber por curiosidad, ¿en qué asociaciones andabas de niño? Primeramente, yo llegué a colaborar con Bifam, llegué a colaborar con el Teletón. Ok. También con Jubi, que es una asociación Ok. también de jóvenes que buscamos proteger los valores fundamentales. Después, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia a nivel Ok. federal. De igual forma, llegué con un grupo de amigos a conformar una asociación que se llama Jóvenes Aguascalientes, entre otras, dándoles distintos Claro. enfoques. Claro, buenísimo, qué interesante. Oye, pero además es muy curioso porque, digo, te interesas en la política muy joven, cuando lo sé porque también empiezo joven, no tanto como tú, pero, a ver, hay un punto cuando estás en la adolescencia, entre tus 18, 19, 20 años, que la realidad es que los asuntos públicos, la política, las noticias, Ujú. te valen, pues básicamente pura madre. Digo, y está mal, porque sí siento que
debemos de como jóvenes participar más y fomentar la participación democrática, que es algo que tú haces y me gusta y ahorita vamos a platicar de eso. Y siento que no lo hacemos y en gran medida también es por muchos defectos que tiene la política. Pero tú, ¿por qué? O sea, ¿cómo nace y cómo empiezas a desarrollarte hasta llegar a donde estás ahorita? Que siendo tan joven, es muy interesante que estés ya de coordinador de asesores de todo un grupo parlamentario en un congreso de un estado. Tienes que 22, 23 años. Tienes 22 años, o sea, eres un niño y estás en una posición muy importante y es muy interesante cómo llegaste ahí. Primeramente, porque me tocó, yo creo que empieza desde ahí, ser presidente de la Sociedad de Alumnos de mi prepa. Ok. De ahí organizo un viaje al Congreso del Estado y al Ayuntamiento y Palacio de Gobierno Estatal. Ok. De ahí varios diputados, creo que tengo yo la relación, me conocen, y de ahí uno me invita a su campaña para la reelección. Y de ahí me invitan a colaborar. Me acuerdo que me invitaron a la toma de protesta de la legislatura pasada en el 2018. Y de ahí yo estaba muy emocionado porque en cuanto entré a ese salón, ese recinto, Claro. dije, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con todas estas cuestiones parlamentarias. Y hasta yo me acuerdo que llegué y le pregunté a sus abogados, oye, ¿y cómo le puedo hacer? Apenas estoy en segundo de prepa, voy a pasar a tercero de prepa. No sé, ni siquiera todavía he llevado una materia de derecho, pero quiero ayudarles. Y uno de los abogados me dio un libro para diplomacia, Ok. que es todas las cuestiones que tienen que ver con relaciones exteriores, diplomacia, valga la redundancia. De los congresos locales. Sabemos que es una facultad exclusiva Ok. del Senado, del gobierno federal, pero hay ciertas cuestiones indirectas como Que se temas delegan. de grupos de amistad, Ok. de relaciones culturales que le puede competir a los estados, y en ese tenor Ok. me va y me dice, ¿sabes qué? Pues lee el libro y a partir de ahí, pues aviéntate un resumen, y yo creo que eso nos puede servir para una exposición de motivos de una ley. A partir de eso, pues yo con Claro. todas las ganas lo hago. Después me toca otra, después me tocó hacer una exposición de motivos ya yo solo, después media iniciativa, ya después la iniciativa, y poco a poco me fui metiendo hasta que termina la legislatura. Me toca trabajar también en el comité directivo estatal, donde se me da la oportunidad de, primeramente, colaborar como auxiliar en la Dirección de Acción Electoral, que era Ok. toda la estrategia, estructuras y todo, con base al apoyo a los candidatos. Luego, en la dirección como auxiliar en la dirección jurídica del comité estatal, donde me tocó aprender muchísimo de tanto los procesos internos, como propio derecho electoral y muchas otras cuestiones que Ok. derivan del derecho constitucional. Y en el último año se me da la oportunidad de 3 cuestiones. Primeramente, de ser director de enlace legislativo, es decir, tener las relaciones institucionales del partido a nombre de la presidencia y todo el comité estatal con los diputados, tanto salientes como entrantes, Ok, donde muy ahí bien. tocó construir la plataforma legislativa, el reglamento interno y la propia construcción del grupo parlamentario, el que se pudieran instalar, así como el cierre de los de la legislatura pasada. De igual forma, se me da la oportunidad de ser representante del PAN ante el INE, donde pues eso Buenísimo. también termina siendo un reto Claro. sumamente grande. Interesante, además. Sí, y eso súmale que pues estaba también en la escuela, que también me gustaba a mí ir Claro. a las calles, y sobre todo a los municipios fue donde más gusto le agarré, ir a todos los municipios del interior del estado a hacer campañas. Me ayudaba mucho para pues, el platicar con la gente, el conocer muchas comunidades que, aunque son de nuestro estado, y yo siempre toda mi vida he vivido aquí, uno no conoce. La verdad es que es increíble conocer gente, platicar Claro. y empaparse un poco de la realidad de nuestro estado. Y de igual forma, después se me da la oportunidad de ser candidato a diputado federal plurinominal. Que tengo entendido que me tocó ser el candidato más joven de Acción Nacional, y en ese proceso el más joven también de todo el proceso electoral federal, en el cual, aunque no se logra la cuota por el porcentaje de votos que Claro. obtiene el PAN a nivel regional en la segunda circunscripción, de alguna manera pues ese fue un proceso enorme de aprendizaje para mí, con Claro, lo me cual imagino. pude entablar mucha relación con muchos de los diputados que hasta la fecha sigo teniendo relación, y gracias a eso pues estoy colaborando también Ok. con ellos. Qué interesante, qué interesante. Entonces, a ver, tú aquí coordinas a los asesores de cada uno de nuestros diputados. Qué interesante. Y a nivel federal, Ujú, asesoras a parlamentarios. ujú, Es muy interesante y me gustaría, digo, vamos a ir
llevándolo poco a poco. Yo sé que parecen cosas que de repente no tienen mucha relación, pero vamos llevándolo poco a poco. Me gustaría primeramente que me dieras tu opinión sobre los gobiernos panistas de los últimos años aquí en el estado, que es muy válido para empezar a hacer contrastes, porque yo tengo ciertas ideas de lo que puede llegar a pasar electoralmente en el estado en algunos años y es importante, porque además la realidad política del estado es una realidad muy independiente y distinta a la realidad nacional, digamos, o al menos aquí se vive prácticamente una situación completamente contraria a lo que se vive en lo nacional y eso lo convierte en algo interesante, más porque tú trabajas en los dos, a nivel nacional y a nivel local. A ti te toca estar con el poder de poderes en el Estado y te toca estar con la oposición a lo federal. ¿Cómo ves las cosas en el Estado y cómo ves las cosas en lo federal? Primeramente, comentándote un poco, respondiendo a la primera pregunta de los gobernadores, creo que no solamente de Acción Nacional, siendo objetivos, creo que Aguascalientes sí ha tenido un historial de muy Sí, buenos gobernadores. sí, sí. La verdad, podría darte muchos nombres. Los que nos han tocado. Ajá, sí, exactamente. E incluso, digo, yo, por ejemplo, soy de la generación del 2000, no me han tocado muchos gobernadores, pero por lo que he escuchado de amigos de mis papás y conocidos que son mayores, Claro. ya más grandes, sí han comentado que fueron buenos gobernadores. Evidentemente, todos con sus aciertos y sus virtudes, unos con más que Claro. otros. Sin embargo, respecto a lo del PAN, creo que en Acción Nacional sí se llegó a vivir esa alternancia en Aguascalientes al mismo tiempo que se vivía a nivel federal. Creo que fue un muy buen gobierno también de alternancia de Claro. Felipe González. Después con Luis Armando Reynoso, con el ingeniero, llegó también, creo que Aguascalientes a ponerse en el mapa a nivel federal. Sí, sí, Entiendo sí. que el ejercicio natural del poder puede llegar a desgastar, lo cual también a eso, sumándole un poco las propias divisiones que en su momento fueron y se Traían, claro. admitieron, eso hizo que la propia marca se desgastara, que la propia gente optara por otra decisión y pues de alguna manera Aguascalientes perdiera terreno y poco a poco lo fuera construyendo durante esos 6 años hasta llegar al 2016, donde aunque fue una elección cerrada, al PAN le fue muy bien y a partir de ahí empezó a construir más, Claro. y Se fue más. afianzando. Exactamente. Ahora bien, con el gobernador Martín Orozco creo que también fue un muy buen gobierno y lo repito, en todos los gobiernos se cometen aciertos, se cometen errores, eso la gente ya bien lo definirá, pero creo que en muchos aspectos en materia de movilidad, de apoyo al campo, de transparencia, de manejo de finanzas públicas, de inversión, en el manejo también de crisis, creo que fueron muchos aciertos. Y ahora también habrá que también estar consciente que, como tú dices, esto es por así decir, es una isla aparte de lo que se Claro, vive totalmente. a nivel Estamos federal. aislados, digamos. Y ahorita ya que estamos en un punto donde Acción Nacional ha ganado muchas consecutivas y donde prácticamente con un alto margen, aquí es donde también los panistas tendríamos que definir y poner un alto y analizar y replantear sobre si queremos que pase como en Guanajuato, es decir, que pasen 30 años consecutivos donde se gobierna y la gente, aunque de alguna manera también exista ese natural desgaste en el ejercicio del poder, sigan queriendo y prefiriendo un gobierno de Acción Nacional o que llegue el desgaste y como pase, como por ejemplo Claro. en Baja California o en muchos otros estados, que la gente se termine hartando y de alguna manera terminen sacando Acción Nacional. En ese Claro. esquema creo que sí sería primeramente en un ejercicio de autorreflexión, el poder ser críticos de lo que se ha hecho mal y repararlos ahora que estamos a tiempo y por el contrario lo que estamos bien, de alguna manera también tener estrategias para que se sepa y se pueda comparar Claro. con otros gobiernos de cómo aquí sí se está haciendo bien las cosas, cómo aquí sí tenemos resultados y en otros estados pues prácticamente, y no hace falta irnos muy lejos, prácticamente con nuestros aquí a un vecinos, lado. de cualquiera Sí. de los vecinos y los vecinos de nuestros vecinos, como prácticamente en muchos municipios, en muchas zonas ya son un estado fallido, un narcoterritorio. Claro, terrible. Entonces, en ese tenor es así. Ahorita lo que me preguntabas sobre el poder legislativo local y el federal, la verdad es que sí ha sido un enorme aprendizaje el conocer esos dos contrastes, donde aquí en el Congreso del Estado, aunque se tiene mayoría, no es una mayoría abrumadora. Claro.
Es decir, si quisiera la oposición, tiene los números para no dejar pasar una reforma constitucional. Claro. Son 13 de 27, incluso cualquier otra reforma. Em, ahora bien, a nivel federal es una abrumadora mayoría y es donde me ha tocado ver, por ejemplo, donde a nivel federal sí se ha visto muchos, por así decirlo, eh, egos inflados, Claro. que pueden generar desgaste por parte del oficialismo, donde prácticamente llegan y dicen, pues el presidente dijo que esto, y como ustedes fueron corruptos y como nosotros llegamos aquí, somos mayoría, no nos importa lo que Claro. digan, no nos importa lo que propongan, aquí nuestra agenda es la que va a imperar. Mientras que a nivel local sí me ha tocado saber y conocer ese contraste de cómo en Acción Llegar a Nacional, los consensos. aunque tengan los votos, de alguna manera se busca dialogar, que aunque nunca en un ejercicio democrático todos van a salir contentos, sí se ha tenido mucho tacto en esta legislatura de socializar mucho los temas, de tener mucho tacto político y que todos acaben lo menos molestos posibles. Claro, claro, sí, sí, sí. Morena es un gobierno que piensa que la superioridad moral es una una tarjeta de crédito infinita que no va a acabar y van a poder seguir pasando y eventualmente se les va a acabar. Pero yo creo que das en un tema muy, muy importante y creo que contrasta mucho, no contrasta, en realidad más bien cae como anillo al dedo una realidad nacional muy interesante. Yo soy de la idea, como dices, que a la oposición en general le hace falta mucha autocrítica, Sí. muchísima. Al PAN ahora, digo, es al que más le hace falta, digamos, en los hechos recientes Ujú. de la agenda nacional. Sale ayer, no, antier, la sentencia de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, que como bien decían algunos panistas, no era un militante panista, es bueno hacer la aclaración, pero sí trabajó como prácticamente el jefe de la seguridad, que era uno de los pilares fundamentales de esos gobiernos panistas durante 2 sexenios. ¿Cómo, cómo superar eso? ¿Cómo superar el golpe mediático, político, todo lo que conlleva electoral, exacto? El golpe de decir, pues sí, sí siguen siendo, sí son lo que decía López Obrador. Ujú. Sí son la mafia del poder. Sí había un estado, como tú bien mencionas, en los estados fallidos, en distintos estados que tenemos actualmente, en gran medida por el crimen organizado. Teníamos un estado, y quién sabe, muy seguramente en una de esas la seguimos teniendo, porque no tenemos certezas de si se detuvo mágicamente en 2012. También la 4T ahí frenó las partes de Cienfuegos, que pudo haber sido muy, muy bueno para evidenciarnos esta parte y ver dónde quedó Genaro García Luna y dónde había quedado el narcoestado hasta donde empieza López Obrador, para poder después analizar dónde está hoy, que no lo sabemos. Ujú. Pero ¿cómo superar eso? Primeramente, como habíamos comentado, en un ejercicio de autocrítica, pero no solamente eso, yo creo que la mejor estrategia es, en vez de tapar el sol con un dedo o esconder la cabeza en el hoyo como avestruz, la verdad sería agarrar el toro por los cuernos y con toda sinceridad, con toda transparencia, decir las cosas como son. Evidentemente, en los gobiernos panistas, así como hubieron muchas cosas muy positivas en materia Claro. internacional, con Felipe Calderón se hicieron cosas sumamente buenas, se mantuvo también el peso, Claro, la económicamente. la gasolina, la inflación, y así como con Fox también fue, no solamente uno de los sexenios, el sexenio más seguro en la historia del país, tengo entendido desde la Revolución Mexicana, que es donde se tienen registros. También hay que admitir que la estrategia de seguridad de Felipe Calderón fue una estrategia que no funcionó como se esperaba, y con base a eso replantear objetivamente qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, y con base a eso empezar a construir y decirlo con todas las letras, como tú bien decías. Este señor no solamente no era militante del PAN, no era panista porque era una persona que se formó dentro del Estado, cuando incluso el Estado era Sí, era de otro gobernado color. por el PRI. em, es decir, y también siguió colaborando externamente con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Claro. Lo que sí también es una desgracia es que este juicio se haya llevado en Estados Unidos y no en México. Es decir, Exactamente. eso nos habla de una falta y una clara deficiencia por nuestro sistema judicial.
donde aunque para el relato y la narrativa del presidente López Obrador, pues eso es lo que quiere y de ahí se va a aprovechar. Claro. El agarrarse un enemigo nuevo y a partir de ahí tirar y hacer lo mismo. Pero también hay que ser objetivos en ese aspecto, porque todas las personas que eran mandos medios o de su círculo cercano de Genaro García Luna fueron con Peña Nieto personajes con mandos de muy buen rango, de niveles altos, y también los que en su momento tuvieron relación con Genaro García Luna, ahora están en el gobierno de López Obrador. Así es que en ese sentido, por ejemplo, todo lo que mencionan en Twitter y así de cómo callamos los panistas, bueno, al menos lo que respecta a mí y a postura personal mío, pues quien haya cometido un hecho delictivo, quien haya violentado la ley y quien haya traicionado al país, que se vaya a la cárcel, sea quien sea de un gobierno panista, sea una persona con un cargo de dirección partidista, sea quien sea, Claro. que se le investigue, pero ojo, que se le investigue y que se le juzgue, y todos los políticos que vayan a juzgar a alguien, que sea, pero con denuncia y con queja en mano, porque si no, Claro. nomás es pura grilla, como la que se hace desde la mañanera o la que se hacen desde las tribunas en los poderes legislativos. Claro. Y como autoridades, a quienes de alguna manera son autoridades, lo más recomendable es también no emitir juicios para no alterar el debido proceso y esperar a que haya una sentencia para ahora sí, con claridad, poder decir quién se hizo, quién no hizo, porque también cualquiera puede llegar y denunciar, Claro. y en 3, 4 meses, en un año se va a saber la verdad, pero de mientras ya se Sí, ya te metieron el calumnió. quemón, como Anaya. Exactamente. Entonces, en ese sentido, la verdad es que nos habla de un proceso de justicia que se hizo allá, que también debió haberse hecho con todos los que inclusive trabajan Claro. en el actual gobierno federal, incluso con Cienfuegos, que trabajó con Claro. Peña Nieto, y el propio presidente López Obrador cabildió para que lo trajeran a México. Y en ese sentido, cuando también se llegue a juzgar a quien sea, también hay que ver quiénes van a ser los próximos, porque recordemos que a diferencia de este juicio, donde no hubo prueba, y no es por defenderlo, yo Claro, digo, claro, ya claro. se declaró que es culpable, y a él y a todos que se los se les metan a la lleve, cárcel. ajá, exactamente, que se les vaya todo el peso de la ley. Si no, pues la mexicana con nuestras autoridades, que sea la estadounidense. Pero a lo que voy con todo esquema, era sobre tanto a él como a quien fuera, pues que se le aplique la ley, y que no se deban de esconder. Tenemos que ser claros diciendo las cosas como son y la Claro. verdad, y a partir de ahí empezar a construir una narrativa. Esta persona cometió un error, bueno, ya tiene el juicio. Y otra cosa, por ejemplo, de lo que te quería mencionar ahorita, de este juicio, mientras que con el juicio de Genaro García Luna, que fue un juicio, aunque es un sistema de justicia, el norteamericano, creo muy superior al mexicano, y el mexicano tiene muchas áreas de oportunidad todavía, Claro. creo que hubieron también varias cosas que tendremos que analizar. Por ejemplo, no hubo ninguna prueba testimonial. Perdón, más bien, hubieron puras pruebas Puras testimoniales, pruebas testimoniales, claro. no hubieron videos, no hubieron fotos, Nada. no hubieron grabaciones, no hubieron audios, no hubieron pruebas periciales, puros testimonios de delincuentes, de personas cuyo rango de honor no creo que haya sido Tremendo. el más alto. Entonces, en ese sentido, creo que sí nos dejaría un poco de incertidumbre. Lo que sí es, hay que confiar en las autoridades, pero a diferencia de Genaro García Luna, que también es culpable, como dije y reitero, para que no se pueda malinterpretar, que se le aplique todo el peso de la ley, al presidente López Obrador sí hay pruebas de sus funcionarios recibiendo dinero, y sí hay pruebas de él saludando a la mamá del Chapo diciendo que ya recibió su carta, Claro. es decir, teniendo relación directa con familiares de capos del crimen organizado. Esas sí hay pruebas, y de eso no se está juzgando nada. Claro. Mira, yo soy de la idea que López Obrador no se da cuenta, no tiene ni idea, vaya, de que en realidad su celebración de todo el caso de García Luna, pues tampoco es algo que celebrar. En realidad él está diciendo, felicidades, el sistema de justicia mexicano es de chocolate y no sirve, y tenemos que irnos hasta otros países para lograr cosas que él cacareó años de entrada. Y eso preocupa en el nivel de Estado de Derecho que tenemos, en el índice de seguridad, en muchos sentidos. Pero, a ver, también regresando a lo último que dices, que se me hace muy interesante.
Yo soy de la idea de que Felipe Calderón sí tiene un gran rango de culpa y a partir de ahí, como cascada, como las escaleras que se tienen que barrer en el sistema nacional, como diría el cabecita de algodón, empiezan a haber muchos culpables, a lo mejor no por acción, pero sí puede ser por omisión. Y así como decía López Obrador en algún punto al inicio de su sexenio, no hay negocio sucio, todo lo que decía, que no se entere el presidente. Yo creo que sí tiene razón. Yo creo que él está, así como López Obrador estaba enterado y está enterado de todas las tranzas, corruptelas, robos que hay al interior de su partido, con su familia, con sus cuates, como tú dices, Felipe Calderón también seguramente estaba enterado al menos. Y muchos mandos del partido a partir de los que iban descendiendo el poder y a partir de los que el PAN, como decías al principio de la entrevista, en muchos estados pudo empezar a ganar poder y a incrementarlo y incrementarlo y incrementarlo. Entonces, yo creo que en ese ejercicio de autocrítica que es necesario, deberían de también ser serios al momento de decir, pues tenemos que buscar qué hay en nuestras filas y esto es algo que lo vengo platicando desde el principio del sexenio, porque la oposición no lo hace en general, en este caso es el PAN, pero ha sido el PRI, ha sido el PRD, ha sido toda la oposición. Cada que señalan a alguien, parece que en realidad lo buscan encuadrar como si fuera un juicio político, una clase de victimismo, una clase de revanchismo, cuando en realidad, además de que nos están evidenciando un sistema que no funciona, nos están evidenciando lados de las monedas de un sistema político que para todos lados está de la chingada. Tú como joven panista, cuando te preguntan tus cuates de ahora en adelante y así, ¿cómo te mantienes en el PAN y por qué te mantienes en el PAN? Me interesaría saber. Primeramente, el PAN, Acción Nacional, es mucho más que cualquier dirigente, que cualquier persona que forme parte de un gobierno en el cual emana de ese partido. Claro. La verdad es que la forma en la cual yo me enamoré de Acción Nacional fue por su doctrina, por los pilares de Acción Nacional, por la mística y por la forma de pensar en sus principios de doctrina. Así es que independientemente de si alguien obró mal o alguien obró bien, la verdad es que yo no me metí a la política por un personaje en específico, claro, por un grupo político en particular, sino porque verdaderamente yo tenía ganas de transformar y desde la trinchera que me correspondía en su momento, como era democráticamente, era dentro de un partido político. Y el partido político no solo que me abrió las puertas, sino en el cual yo llegué a coincidir profunda y verdaderamente, era Acción Nacional. Así es que efectivamente, si hasta dentro de la propia iglesia hay personas que de alguna manera han sido personas decepcionantes, personas deplorables, claro, que es la propia iglesia, pues ¿qué no lo va a ver en un partido político? Es claro, decir, en todos lados siempre va a existir gente que comete errores, gente indeseable y gente que no merece llamarse de tal o cual manera o identificarse en cierto grupo, sector o asociación. Así es que en ese sentido yo creo que esa es la razón por la cual me mantiene en el PAN, por los principios y por la forma de pensar en la cual creo que me ha guiado a tomar cierto camino en el cual poder pues crear ciudadanía, ¿no? Poder ayudar al más próximo, e independientemente de si hayan habido buenos dirigentes, que sí los han habido, buenos ideólogos en Acción Nacional, que sí los han habido, claro, o pésimas personas. claro. A ver, me gustaría también estoy convencido de que tú eres un panista de los de veras, ¿no? De los que están ahí nomás para ver qué sacan, para ver qué hay y para ver cómo se benefician en una búsqueda tal vez irracional por el poder. Pero, voy a ser muy incisivo en esta parte porque al yo no tener fe en ningún partido de oposición, al ver las últimas reacciones de la oposición ante estas situaciones, al ver la realidad política actual, tanto del oficialismo como de la oposición, me gusta entender y me gusta platicar con personas que están comprometidas con esas ideologías partidistas y con quienes sí están convencidos realmente de esas ideologías, de la situación de su partido. Y yo creo que tal vez este tipo de golpes les termina de empezar a, no voy a decir sepultar, el PRI yo creo que es el único partido de los grandes que está sepultado y ya prácticamente lo podemos entender, o al menos yo lo entiendo así,
como cuando el PRD empezaba a solamente ser un ancla del PAN para conseguir boletas electorales y para conseguir votos electorales, así está más o menos el PRI ahorita. ¿No crees que empieza a sepultar tal vez al PAN? A sus líderes, a muchos de los recientes, vaya, de los que actualmente algunos a lo mejor puedan estar en posiciones de poder, que le diga, no en un sentido a lo mejor idealistamente, pero sí en un sentido político-electoral, que le dé oportunidad de sepultarlos a un crack de la comunicación política como lo es Andrés Manuel y cómo él controla la narrativa nacional desde sus mañaneras. Sepultar a ciertos actores, yo creo que sí. Sepultar al partido, no estoy tan seguro porque pues Acción Nacional ha sido un partido político, yo creo que el más viejo, tiene más de 80 años y ha sido la misma doctrina. Ojo, se ha ido actualizando esa doctrina con base a las necesidades y el pensamiento de la sociedad que va surgiendo. Y como tal, la verdad, no creo que Acción Nacional se empiece a sepultar, pero lo que dices tiene mucho sentido. Actores políticos que actúan de forma incongruente, hasta podríamos decirlo, sectaria, cupular, y que han llegado a tomar malas decisiones que incluso no van acorde a las decisiones y a la forma democrática de pensar de Acción Nacional, no tengo la menor duda. La verdad es que más de uno que ahorita tenga algún cargo y de alguna manera piense que no se le va a acabar y que lo perjudica al partido y no a él, yo creo que va a ser al revés. Porque la verdad es que las instituciones siguen, pero pues las generaciones y el tiempo va transcurriendo. Así es que naturalmente quien tome buenas decisiones sabrá mantenerse en el poder porque la ciudadanía ahí lo va a solicitar, y quien no, la verdad es que poco a poco, aunque sea la fuerza, pero lo van a terminar sacando. Claro, claro. ¿Y no crees que sepulta la posibilidad de una victoria electoral en el 24? Es un sistema... Digo, estando tan cerca también esto de la elección, pues. Sí, claro. Primeramente, o sea, sí hay que ser bien claros en el aspecto de que puede favorecer a la narrativa del presidente, claro, que es una narrativa que él ha construido, como tú dices, de una forma en la comunicación, en la cual a muchas personas puede llegar a convencer. Engancha a la vasta mayoría de los mexicanos. Sí, yo creo que a la vasta mayoría no, pero sí a su base, que le da con eso ya lo suficiente para a la vasta mayoría elección. Que sí vota. A lo mejor, porque la oposición le habla a minorías, no le habla a las minorías que votan además, entonces no termina por tener una base participante, digamos. Y aquí es algo bien interesante, porque lo que le conviene al oficialismo, no necesariamente hablando de López Obrador, cualquier persona que está en el ejercicio del poder siempre es más conveniente que haya más personas decepcionadas de los asuntos públicos y que no participen. Claro. Y la chamba de la oposición es precisamente eso, buscar a los desinteresados, a los decepcionados y a los que no se han involucrado, para jalarlos y votar. Efectivamente, eso es algo que llega a desmotivar a más de uno, pero esa es la tarea que va a tener Acción Nacional, el ir a buscar de uno en uno y explicarles, y si uno tiene que recibir más de un recordatorio de su madre, pues es la tarea que nos va a tocar hacer, claro, por la válida decepción que ha generado estas decisiones. De que puede ser perjudicial, creo que puede perjudicar, pero tampoco creo que vaya a ser el fin o la sepultura. La verdad es que si los panistas sabemos tener una buena narrativa y contestar puntualmente a los asuntos y saberle dar la vuelta a la página con las cosas como son, literal como son, con datos, pero sobre todo con la los verdad. Argumentos. Ajá, exactamente, con la verdad. Creo que sin ningún problema no va a afectar en lo más mínimo, y si nos enfocamos también a que los buenos gobiernos sigan teniendo buenos gobiernos y que Acción Nacional genere buenos candidatos competitivos con mucha credibilidad y ahí sí con un buen rango de valor moral, yo creo que pase lo que haya pasado hace 12 años o hace 50 años o si quieren en la época de la conquista, pero en la actualidad la gente que no quiere a López Obrador, que es mucho más de la mitad, yo creo que sin problema alguno se puede avanzar hacia ese triunfo. Ok, es interesante. Yo soy de la idea de que probablemente sí pone muy en aprietos a la oposición entera este tipo de noticias, porque al final del día, como tú dices, el trabajo de la oposición es efectivamente a este punto, ya como están las condiciones políticas, buscar a los disidentes, buscar a los que no participan, buscar a los que no saben o no están informados lo suficientemente como para saber por qué deben de participar. Uh-huh.
Soy de la idea de que no están logrando comunicarlo, no están logrando conectar, y al mismo tiempo soy de la idea de que este tipo de cosas solamente entorpece ese mismo ánimo, que al final del día también soy de la idea que si lo viéramos muy a futuro y eventualmente en retrospectiva, este tipo de cosas le van a funcionar mucho para la construcción del partido en la actualidad, a lo mejor para los partidos de oposición. Pero siento que, al menos viéndolo al corto plazo y en el entendido de que estamos a muy poco tiempo de la elección presidencial, sí deja muy desgastado no solamente a ellos, a todo un sistema de oposición que vienen cargando resultados pues, no muy buenos y que se pronostican además resultados tampoco tan buenos para este año y para el siguiente. Preocupa entonces cómo se puede generar también una candidatura desde Acción Nacional, una candidatura presidencial que sabemos desde hace unas semanas se anuncia que el PAN va a ser quien va a llevar mano. Anuncian pocos días después que se le va a dar apertura a la ciudadanía, pero al mismo tiempo, casi simultáneo, salen los extrañamientos por parte de el Sí por México, que es como la parte ciudadana de toda la oposición, sale extrañamiento incluso del mismo PRD, de cómo se deciden las designaciones de candidaturas y cómo se terminó repartiendo. Entonces me gustaría saber, ¿qué opinas tú? A lo mejor no pensándolo como tus puestos, ¿qué opinas tú como panista sobre las condiciones para elegir a este candidato? ¿Debe salir de la ciudadanía? ¿Debe salir del PAN? ¿Debe salir de la oposición? ¿O ya de plano deben decir, ¿sabes qué? Cabrón, no volteen ni a ver a los partidos, volteen a ver afuera a ver quién puede tener alguna credibilidad moral, como tú bien dices, una vasta credibilidad moral para poder competir como dices, con una persona que en su comunicación y en su manera de mover las estructuras electorales ahorita no tiene igual en el país? Claro, como mencionas de este tema de cuál si debería ser una u otra, creo que el mensaje no se entendió correctamente y si no se entendió es porque creo que no se dio de la forma en cómo se esperaba y yo creo que habría que desmenuzarlo. Porque para poder participar como candidato de alguna u otra forma, o eres independiente, cosa que pues Claro. creo que no es el asunto aquí, el tema aquí, tendría que ser por un partido político y aunque sea por coalición, tiene que ir encabezado y siglado por uno de ellos. En ese tenor, el acuerdo fue ese, que sería siglado a Acción Nacional y que Acción Nacional, así como también ha habido panistas, militantes de trayectoria y algunos nuevos, como puede ser Mauricio Curi, que aunque es un político también sumamente brillante, es alguien que recientemente decidió meterse a Acción Nacional, antes lo hacía desde el lado ciudadano y al final lo terminó de convencer, como incluso la propia Lili Telles, como el propio Gabriel Cuadri, que eran cuadros externos, pero de alguna manera ya se empezaron a involucrar. Yo creo que ese debería ser también el mecanismo, empezar a buscar en la sociedad, desde los partidos políticos, a perfiles intelectuales, gente que tenga mucho el sentir de lo que quiera y anhela la ciudadanía, mucha gente que también tenga vasta trayectoria tanto en el servicio público como privado y como dices que tenga un gran reconocimiento por su calidad moral y personal, y en ese sentido que Acción Nacional pueda encabezar la forma en cómo lo siglan como candidato y a partir de ahí la persona como vaya trabajando que vaya decidiendo si se afilia a Acción Nacional y ya se mete a la vida interna o sigue participando de forma externa como muchos lo han hecho. Ok, perfecto. ¿Y sí crees que existe estos perfiles, estando a tan poco tiempo de la elección? Yo creo que hay, pero es algo... ¿Quién te gusta? Yo creo que muchos... Sí. Del PAN y de fuera del PAN. Ok, mira, del PAN, alguien que he visto que es sumamente brillante, fue secretario de Gobernación, fue presidente del Senado de la República, ahorita es diputado federal, fue vicepresidente y ahorita es presidente, y fue también el primer consejero del IFE, ahora INE. Santiago Krill es una persona sumamente brillante. Otra persona que veo también que sería también un excelente candidato es Mauricio Vila,
Los Claro. niveles de aprobación y la forma en cómo se maneja Yucatán, que ahí también Claro. parece en el sur ser otra Sí, isla es otra islita. aparte, exactamente, no solamente por los resultados electorales, sino por los Las resultados. condiciones alrededor que tienen igual con vecinitos muy conflictivos como nosotros. Exactamente, viendo cómo se maneja eso y cómo lo quieren, y yo por lo que he visto, las entrevistas que ha dado, se me hace una persona también sumamente centrada y sumamente brillante. Así como él también ha levantado la mano personajes a lo mejor, por así decirlo, un poco más polémicos en la escena pública, han sido más visibles, como por ejemplo puede ser Lili Telles, que es una persona también que pues en el Senado sin miedo ha estado alzando la voz, una persona como Cuadri también, que tiene un conocimiento técnico impresionante en materia medioambiental. Claro. Y así como eso, también habrá que revisar por parte de la agenda Sí por México y de muchas otras asociaciones civiles que son las que participan, quienes levantan la mano. Por lo pronto esos son como los perfiles que yo veo. Creo que hay más. Sin embargo, aquí, para bien o para mal, mientras que Morena más bien están tirando a la basura las leyes electorales Sí, viven en campaña. Exactamente, y están violentando, pero cínicamente, y son todos los días delincuentes electorales confesos. Acción Sí, Nacional claro, totalmente. ha sido sumamente respetuoso con los procesos electorales y como hemos visto no ha habido ni una barda, ni un espectacular, nada en redes sociales donde indique que alguien quiera ser candidato. A lo mucho han contestado, sí me interesaría, en su momento lo vemos, en entrevistas donde expresamente les preguntan, pero que ellos Claro. hayan hecho campaña, no. ¿Por qué? Porque son sumamente respetuosos de la ley. Y que eso es lo correcto. Yo digo que evidentemente eso va a traer consecuencias como que los delincuentes electorales se adelanten en el proceso democrático, Claro. evidentemente, pero pues la ley es la ley y aunque a veces no nos favorezca, pues tenemos que cumplirla, exactamente. Que también puede atender a lo mejor a la realidad de que sabemos que en este gobierno, el que sea que alce la mano y empiece a tener un poquito de protagonismo, pues a lo mejor la Auditoría Superior de la Fiscalización empieza una investigación, o la Fiscalía, o la alguien de FIFA, por ahí. Y también volvemos a lo mismo, muchos de los personajes partidistas en la actualidad tienen colas muy largas que se les pise como para poder tener lenguas largas para hablar. Me parece muy interesante. Mencionas a los candidatos que suenan más fuertes, mencionas a Lili Telles, mencionas a Santiago Krill, que son de los que aparentemente suenan más fuertes. Tú como panista, ¿cómo te gustaría que fuera el método de designación de las candidaturas? Hablaban hace poco proponiendo a algunos, incluso Felipe Calderón. Digo que independientemente de lo que ha salido con la sentencia, creo que lo que escribía el fin de semana anterior en Reforma era muy interesante, su propuesta que tiene sobre la conglomeración de la oposición y las primarias en todos, la designación de candidaturas. ¿Tú cómo ves todo el sistema de selección y cuál te gustaría como panista? Creo que eso es una pregunta muy valiosa porque nos da mucho que pensar sobre lo que sí debemos estar analizando, al menos en el sistema legislativo en materia electoral. A lo que voy es, creo que no se ha regulado mucho sobre la vida interna, sobre los procesos internos. Creo que hay muchas ambigüedades. Claro. Creo que hay muchas cosas que han dado mucho que desear en nuestra normatividad, lo cual ha generado procesos viciados, muchas veces simulados, Claro. en todos los partidos políticos y, pues como había mencionado, muy mal regulados. A mí, a mi opinión, lo correcto sería elecciones primarias. Yo creo que eso sería lo más sano. El PAN lo ha intentado hacer, pero la verdad es que con una cultura democrática donde no existe la normatividad adecuada es sumamente complicado. Ahora, como tal, dentro de Acción Nacional existe el método meramente de designación, de elección interna o de abierto a la ciudadanía. En ese sentido, para mí, lo mejor sería primarias, no se puede, entonces habrá que revisar para que pudiera ser en el debate público una nueva reforma, sin violentar el principio de la libre autodeterminación de los partidos políticos, empezar a ver un poco más de su vida interna para que se abran a la ciudadanía, Claro. pero por otro lado, con base a lo que tenemos ahorita y lo que tenemos que elegir, sí tendrá que ser evidentemente una elección abierta, siempre procurando mucho todos los mecanismos de unidad.
Claro. El que lo gane todo no se quede con todo y el que lo pierde no lo pierda todo y Claro. que todos se sientan cobijados. Como yo mencionaba al principio de la entrevista, nunca nadie va a quedar contento en la democracia porque de eso se trata, de que todos participemos y de que todos seamos involucrados, Claro. pero que todos terminemos satisfechos. Perfecto, perfecto. Es muy interesante lo que me mencionas. Te tengo una última pregunta sobre lo federal antes de meterme a lo local, justo con un comentario de los que haces ahorita, lo quiero enganchar, pero voy a dejar la pregunta de lo federal hasta el último. Digo, se puede separar. Hablas de que con los procesos electorales internos muchas veces, incluso con los externos, no siempre se puede satisfacer a todos los personajes. En la vida pública local, en tu partido, acaban de tener una victoria arrasadora en una elección de gobernadora. Pero fue una victoria que algunos personajes al interno del Partido de Acción Nacional aquí en el Estado tal vez no parece haberles gustado todo el proceso, cómo se llega a la candidatura y lo que pasa en post-candidatura. Hay algunos otros, que a lo mejor pueden ser esos mismos, pero los vamos a ir separando, que no les gusta el concepto de estar en una coalición con partidos que a lo mejor en términos reales, fuera de la realidad nacional, en lo local, les suman poquísimo, realmente. Y hay ciertos descontentos por cómo ciertos grupos fueron cooptando las cúpulas, fueron cooptando los espacios, fueron cooptando pues, todo el ejercicio del poder de su partido, dejando de lado a los otros grupos. ¿Tú cómo sientes a tu partido ahora, ya empezando las funciones, ya están carburando, tienen gobierno estatal, tienen gobierno municipal, tienen algunos gobiernos municipales, tienen el Congreso, tienen mucho poder, y aún así se siente alguna inconformidad en su interior? ¿Tú cómo lo sientes? Mira, yo creo que lo más importante es que tendremos que preocuparnos cuando no se supiera de alguna inconformidad, como puede ser en el caso Claro. de Morena, o en la época hegemónica del PRI, Claro. donde una disciplina antidemocrática y donde todo el mundo nomás sonreía cuando daban el dedazo. Yo creo que no hay nada más sano en la democracia que haya personas inconformes, que muchos tengan la posibilidad de levantar la mano y como naturalmente existen más personas que puestos a ocupar, siempre van a existir de alguna manera pues personas más contentas que otras. Yo lo que he visto, bueno, más bien, había muchas personas y también de la oposición que se estaban preparando para que hubiera una ruptura Claro. interna en el PAN e incluso que pasara mucho de lo que sucedió en la transición que hubo de PAN a PRI hace una década. Con lo cual no sucedió. La verdad es que muy pocas personas, pero muy pocas, fueron las que terminaron dejando el partido. Claro. E incluso se terminaron sumando a muchas que ya no estaban en este proceso. Así es que en ese sentido también yo he visto una muy buena transición donde a diferencia de otros estados y en una autocrítica también. Claro, claro. Por ejemplo, en Chihuahua es un estado muy bien gobernado también con muchos resultados muy positivos. Claro. Y aunque ahí también se ha sabido transitar y aunque ahí también existe una fuerza política, hemos visto que la relación entre un grupo político saliente y un entrante no ha sido la mejor. A diferencia Claro. de aquí, mucha gente le apostaba Sí, que está mucho que peor. iba a suceder algo peor y la verdad es que hubo una transición sumamente ordenada. Tranquila. Muchos de los proyectos se dieron continuidad e incluso el plan sexenal de la actual gobernadora, y ella lo ha mencionado, está basado en muchas de las acciones que se implementaron en el gobierno, en el sexenio pasado. Incluso hay muchos personajes clave del gobierno pasado que están ahorita, Claro. que siguen tomando decisiones. Tengo entendido que se le abrió también la oportunidad y creo que eso es algo muy sano, a muchos grupos, tanto al interior como al exterior en este gobierno, Claro. donde antes, pues literal era el club de Toby y si llegaba yo, Sí, pues, los demás a la fregada. ajá, espérate el siguiente a ver a quién Sí, le toca. sí, Y entonces ahí hicieron una guerra desgarradora donde, pues si no me toca, no me va a tocar nada, entonces me voy contra todo. Pero aquí como se ha dado apertura a diferentes sectores del panismo y de la sociedad, Claro. la verdad es que yo he visto que se ha transitado muy bien, ha tenido un muy buen comienzo. Como todos los gobiernos, van a haber aciertos, van a haber errores. Claro. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos imperfectos, todos cometemos errores y naturalmente un gobierno que está conformado por personas van a cometer errores humanos. Entonces, Claro. en ese sentido también hay personas que a lo mejor pudieron haber quedado inconformes,
pero es parte natural de la democracia. A mí también me ha tocado muchos procesos donde no he estado conforme, pero pues desgraciadamente también para los tiempos siempre, a mí me gusta decir que los tiempos de Dios son perfectos y creo que los tiempos nos irán acomodando a cada uno en su lugar y por lo pronto también tendremos que aprender también como opositores, aprender a ser generosos en el momento adecuado para saber mantener la unidad. Claro, totalmente. Es muy interesante lo que dices porque creo que das en puntos muy importantes para empezar a hacer preguntas sobre el futuro político de tu partido en el Estado y político del Estado en general. Llevan ya casi desde el 2000 el Acción Nacional. Tú eres muy joven, no, digo, lo generalizo porque tú estás ahí, no porque te inmiscuyan esos gobiernos, evidentemente no te tocaron. Llevan 20 años en el poder y casi con un poder absoluto. Y tú lo decías al principio de la entrevista. Los poderes absolutos y también el mismo ejercicio del poder comienzan a tener desgastes naturales. Y precisamente creo que al principio dabas en un punto toral de eso. ¿Cómo lograr como gobierno que ese desgaste eventualmente no signifique en una pérdida del poder, en un entendido tal vez político? ¿No crees que existe un riesgo real ante un contexto nacional muy, muy distinto al local y ante ciertas condicionantes de eventos que van a pasar durante el transcurso del sexenio? Independientemente de los que no conocemos, hay algunos que tenemos certeza de que van a suceder. Está el tema de la concesión del agua, que independientemente del resultado va a afectar, y el más afectado, para bien o para mal, puede llegar a ser el PAN, por ser quien ostenta la gran mayoría del poder. Está el tema de que en 2024, probablemente con los resultados post-elección presidencial, pueda cambiar mucho el contexto nacional político con respecto de los partidos opositores y los gobiernos opositores, e incluso el contexto y las condiciones de las coaliciones que forman ya los gobiernos que fueron llegando de manera de coalición. ¿No crees que se empiezan a sentar bases? Digo esto de la mano a que existen, salvo perfiles como el tuyo, que destacan mucho precisamente por eso, existe una situación que en tu partido no hay muchos líderes. Siguen reciclándose muchos de los liderazgos que llevan desde el 2000 también. Y siguen muy cooptados estos liderazgos y a veces no hay tanto espacio para la participación juvenil. Tú mismo lo demandabas hace unos meses, hace unos años. ¿No crees que se sientan las bases para que tengamos un gobierno a lo mejor morenista en pocos años en Aguascalientes? Mira, yo creo que sería soberbia el decir que no, y es porque lo que me ha tocado ver en la Cámara de Diputados, donde llegan muchos diputados de Morena, del oficialismo, donde piensan que nunca se les va a acabar, y el no tener la posibilidad hace que uno pueda llegar a ser soberbio. Puede que pase, sí, pero no va a pasar si nos ponemos las pilas y como panistas todos, primeramente se incluyen a todos los sectores. Claro. Se le da oportunidad a los jóvenes. Creo que la generación que ahorita está gobernando el Estado Es joven. fueron personas que o les dieron la oportunidad de llegar a ciertos cargos muy claves en la administración pública, o a quienes no los dejaron, se lo ganaron, se dieron su lugar, como es el caso de nuestra gobernadora. Claro. Te aseguro que muchísima gente le dijo que no y ella Sí. Se lo ganó a pulso. Totalmente. Así es que yo creo que eso también nos va a tocar a nuestra generación, buscar a más líderes primeramente, y segundo, buscarnos nuestras oportunidades, participar en cada foro que podamos, y tercero, si no se nos da la oportunidad, nosotros buscarla sin miedo, porque la verdad es que la comodidad de ganar elecciones nos puede también debilitar como partido, quedarnos en una esfera de confort en la cual cuando despertemos ya pueda ser demasiado tarde, porque el perder una elección y volverla a ganar es sumamente complicado. Sumamente complicado. Si es que en ese sentido la idea sería, primeramente, yo creo que buenos resultados en gobierno va a ser lo primordial. Segundo, mantener la unidad mediante el diálogo, apertura y un sano reparto y cabida de todas las voces.
Y por último, el que también, como mencionaba, se dio oportunidad a las juventudes, pero no solamente a las juventudes, sino a las nuevas ideas. Claro. Ya pueden ser muchos de los jóvenes, pero pueden ser muchos incluso de sectores vulnerables, de sectores apartistas, de sectores que no quieren nada, que no quieren tener nada que ver con la política, pero Claro. que se les invite al servicio público. Es decir, a partir de ahí, construyendo. Creo que sin problema alguno podríamos llegar a copiar el esquema electoral del propio Guanajuato, Ok. que es lo que también se ha visto que ha pasado en varios sectores. Por ejemplo, en la delegación Benito Juárez, que es ahorita Claro. también una de las más seguras, no solo de Ciudad de México, sino de todo el país. Y como también el propio Querétaro y también como en Yucatán. Claro. Es decir, que la unidad y los buenos resultados han permeado tanto que la verdad es muy complicado que la oposición, la oposición local, Claro. El oficialismo federal. Sí, suena muy curioso cuando hablamos. Sí, la verdad es que dependiendo de lugares donde tienes Claro, que exacto. clarificar. Así es que en ese sentido, la verdad es que ni haciendo todo, ni con persecuciones políticas, ni a billetazos, ni violentando la ley, van a podernos quitar. Y es lo que se ha visto en las últimas elecciones. Muy bien, muy bien. ¿Crees que se vengan persecuciones políticas? Voy a ir retomando algunas de estas últimas ideas para ir acabando. Desgraciadamente, en este gobierno ha sido un sexenio de muchas, primeramente, persecuciones políticas a opositores, Claro. y segundo, calumnias a todas las personas que no estén de acuerdo con el presidente. Claro. Y en tiempos electorales, naturalmente, si ya se ha visto antes, lo más seguro es que se vuelvan a ver persecuciones políticas de parte de la oposición, quien quiera levantar la mano o quien le llegue a estorbar al presidente, incluso hasta de su propio partido, como ya se ha podido ver. Claro, que era lo que comentábamos. ¿Cómo vas con todo el tema de las participaciones juveniles? Mira, la verdad es que ahorita hay muchos proyectos. Ahorita estoy no solamente, como te comentaba, enfocándome también en los temas legislativos y aprendiendo en muchos panoramas políticos donde he tenido la oportunidad de ser tomado en cuenta, sino en materia juvenil. Como te comentaba, hace un año se dio la oportunidad, y aún así eso me ayudó a aprender muchísimo, y con base a esa experiencia pude seguir laborando en lo que me gusta, en diferente trinchera, pero de alguna manera el seguir incidiendo de forma indirecta en muchas de las decisiones que creo que son relevantes en el Estado. Otra cuestión, yo ahorita formo parte también de la Dirección Nacional, como lo Claro. comentaba, de Acción Universitaria. Tenemos también muchos proyectos muy importantes en materia estudiantil. Primeramente, el que tengamos que alzar la voz y buscar a los chavos de muchas universidades donde se han estado cooptando la libertad de expresión, donde les ha estado empezando a agarrar el propio gobierno federal, y por otro lado, empezar a crear ciudadanía, que eso es parte de, evidentemente siempre respetando la autonomía de las instituciones, la libertad de cátedra de los docentes, pero con los estudiantes empezar a fortalecer las sociedades de alumnos, empezar a generar vínculos y acuerdos con Acción Nacional para que se puedan fortalecer los estudiantes y tengan un mecanismo para poder entrar al sector democrático. Y así como eso, pues también para que todas y todos los panistas tengamos una oportunidad de seguirnos preparando, ¿no? Que tengamos mayores oportunidades con buenas instituciones, que nos podamos capacitar correctamente, que tengamos lugares y espacios dignos que nos pueda brindar nuestro partido para seguirnos formando y forjando. Y como tal ayudar también a toda una generación que muy pocos saben, pero Acción Nacional se creó en las aulas. La generación de Gómez Morín, que es el fundador de Acción Nacional, empezó defendiendo la autonomía de la UNAM, y de hecho fue por medio de los grupos culturales, Ok. los grupos artísticos, y así fue como se empezó a meter hasta que pues el gobierno ya no pudo más, y la Claro. autonomía de la UNAM todavía hasta la fecha se sigue atentando contra ella, pero Claro. a la fecha no han Sigue podido. intacta. Ajá, exactamente. Y pues literal sería agarrar lo bueno y con base a nuestro contexto actual, Aplicarlo. seguir, ajá, exactamente, seguir en lo mismo. ¿Están cooptando las universidades?
yo creo que sí, se está empezando a ver mucha ideología de un morenismo radical, donde están empezando, primeramente hasta con las propias becas, Ok. y con las propias universidades Benito Juárez, donde no es nada más que las propias, pues que fomentan ahí la propia ideología del presidente. Y Claro. por otro lado, también el presidente le está pegando a todos los centros de investigación y universidades donde están formando a los líderes, donde están formando Claro. a los próximos intelectuales, porque o sea, a este gobierno, no sé por qué, bueno, sí, por términos electorales, el mismo Claro. presidente lo ha dicho, que le conviene que los pobres sigan siendo pobres porque así ellos ganan elecciones, pero por sus mecanismos electorales al presidente no le conviene que muchos chavos salgamos adelante en las universidades, y entonces eso es algo que estar bien al pendiente, defender y alzar la voz en el foro, en la palestra donde nos toque, ya sea por Claro. medio de una entrevista, ya sea por medio de un tuit, por medio de redes sociales, por medio de mi trabajo, por medio mío colaborando con Claro. algún representante popular, y que él pueda transmitir mejor el mensaje en una universidad, sea como sea, hay muchos mecanismos, pero para frenarlo, porque es lo que nos corresponde a nosotros los jóvenes ahorita. Perfecto. Entonces, mira, vamos a ir cerrando. Quisiera solamente que me platicaras qué sigue para Enrique Randolph. Vienen años importantes electoralmente. Tú estás en lo federal, estás en lo local, estás en todos lados. ¿Qué sigue para ti? Primeramente, antes que hablar de algún puesto o algún cargo, a mí me gusta hacer y no ser. Okay. La verdad es que el no haber sido diputado federal a mí no me detuvo para meterme en los mecanismos parlamentarios, el poder influir en la toma de decisiones de diversos actores políticos, y el que a mí me tocara poder analizar, estudiar, incluso elaborar proyectos parlamentarios. Entonces, en ese tenor, no se trata de qué cargo quiera, porque la verdad es que la vida da tantas vueltas que yo ahorita te podré decir, pues yo quiero ser esta cosa, y la verdad es que en una de esas la coyuntura me va guiando hacia un lugar diferente, y de hecho así ha sido. Yo nunca me imaginé que me terminaría enfocando en estos en estas coyunturas en las cuales en la que estoy valorando. Lo que sigue para mí, al menos yo por lo pronto, de aquí al 2024 me corresponde seguir apoyando a nivel nacional a todos los universitarios y al sector escolar. Entonces es en este año trabajar intensamente y seguir participando en acción juvenil desde la trinchera que me corresponda. Es el primer aspecto. El segundo, pues como universitario, el seguirme preparando, porque pues yo creo que uno nunca se deja de formar, y pues tengo que cerrar bien, y no solo por un tema aspiracionista como el presidente mío, sino porque si yo estoy preparado también y tengo una chamba donde tenga que colaborar con alguien y esa persona confía en mí, entonces pues prácticamente yo también necesito estar bien para que esa persona pueda hacer su trabajo bien. De igual forma, a mí me gusta mucho todos los aspectos parlamentarios, y de alguna forma también seguiré participando. Ya veremos si a nivel local, si a nivel local de otra forma, si a nivel federal, en diversas posiciones, pero por lo pronto yo creo que esas serían las cuestiones. En lo personal, seguirme formando académicamente. En el juvenil, seguir participando en diversas posiciones donde me corresponde estar, seguir también incidiendo en la vida interna de mi partido, que es algo que a mí me apasiona profundamente, sea o no con cargo, pero al menos en mi carácter de militante. Y, por supuesto, también en los temas legislativos, si se puede a nivel local, se intentará, y si no, también se buscará la vía federal, ya sea, o sea, yo no me voy a limitar si me da una candidatura o no para trabajar por este país. Claro, buenísimo, buenísimo, pues ahí está, ahí tienen a lo que es un chavo que con ganas demuestra que se puede llegar, que demuestra que va más allá de ideologías, que va mucho con el trabajo y que demuestra que se pueden tratar de mejorar al país día a día. Te lo agradezco mucho, Enrique, me da mucho gusto haberte tenido por acá, haber podido platicar. Vas a ver que no va a ser la única vez que vienes, vas a regresar eventualmente, y vas a ver que les va a gustar mucho a la gente. La entrevista va a estar arriba en mi canal de YouTube y en el canal de YouTube de A Criterio, en la página de Spotify, en la versión podcast, y como siempre las vamos a estar difundiendo en Facebook, en Instagram y en TikTok, en las cuentas de A Criterio y en las mías, Elvis pero no Presley. Por lo pronto es todo.
Me dio mucho gusto poderlos saludar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.